Mi hermana intentó quedarse con toda la herencia y tenderme una trampa en el tribunal. Mis padres la respaldaron. Minutos después, un hombre entró y los hizo palidecer. El alguacil anunció el caso como si estuviera leyendo una lista de la compra y mi hermana se puso de pie antes de que se pronunciara la última sílaba. Estaba más ansiosa por reclamar a mi abuelo que por honrarlo. Llevaba un abrigo color crema a medida sobre ropa negra, el tipo de lujo silencioso que hace que la gente crea que tienes razón antes de que hables. Su cabello estaba impecable, su rostro estaba seco y cuando me miró sus ojos no estaban llenos de dolor. Era un cálculo. Su abogado, con un traje elegante, voz suave y un reloj caro, se acercó a la mesa de los abogados con una fina pila de papeles y los deslizó hacia adelante como una cuchilla. Su señoría, respondió. Solicitamos la transferencia inmediata del patrimonio a mi clienta con efecto ese mismo día. Mis padres asintieron juntos detrás de él, como si lo hubieran practicado en el espejo. Las manos de mi madre estaban cruzadas solemnemente como si estuviera asistiendo a la iglesia, y mi padre miraba directamente al frente, con la mandíbula apretada como si fuera una reunión de negocios, y yo fuera el impedimento. El juez no los miró al principio, me miró a mí. Señorita Hale, dijo con tono neutro, ¿tiene alguna objeción? Los labios de mi hermana temblaron como si no pudiera esperar a escucharme suplicar. No la tuve. Me senté más derecho, apoyé las manos sobre la mesa y me aseguré de que mi voz no temblara. ¿Sí? Respondí. Objeto. Su abogado sonrió leve y condescendientemente. ¿Bajo qué fundamentos? Inquirió ya seguro de que me pasaría por encima. No le di un argumento. Todavía no. Quiero esperar hasta que llegue la última persona, les dije. El juez parpadeó una vez. ¿La última persona? Repitió. Asentí. Sí, su señoría. Mi hermana soltó una pequeña risa que no tenía gracia. Esto es ridículo, afirmó. No hay nadie más. Mi padre finalmente giró un poco la cabeza hacia mí, como solía hacer cuando yo era adolescente, recordándome que estaba avergonzando a la familia. Siempre haces esto, murmuró lo suficientemente alto. El juez se recostó ajustándose las gafas. Señorita, Hale, respondió. Este es un tribunal testamentario, no un escenario. Si tiene una objeción, debe ser legal. Es legal, dije con calma, pero no me corresponde a mí explicarlo. El abogado de mi hermana se acercó con voz suave. Su señoría, explicó. Solicitamos un nombramiento de emergencia porque la señorita Hale no ha cooperado. Hay activos que deben protegerse y mi clienta es la parte responsable. Responsable. Esa palabra siempre se usaba como un arma en mi familia. Significaba darnos el control y no hacer preguntas. Mi madre suspiró suavemente, como si estuviera angustiada por mi inmadurez. Está de luto, le dijo al juez. No entiende cómo funcionan estas cosas. Los ojos de mi hermana permanecieron fijos en mí, brillantes y fríos. Solo estoy tratando de evitar que todo se desmorone, me dijo. El abuelo querría que se manejara adecuadamente. La miré fijamente, pensando en lo rápido que había encontrado un abogado, lo rápido que apareció la petición y lo pulidos que parecían mis padres sentados detrás de ella como coristas. El juez pasó la página del expediente del caso. Esta petición solicita autoridad total sobre el patrimonio, me informó. Alega que la parte demandada no es apta para participar y podría interferir. El abogado de mi hermana asintió. Correcto. Y quiere que lo conceda ese mismo día, declaró el juez. Sí, su señoría, respondió el abogado. Tiene efecto inmediato. El juez me miró de nuevo. Señorita Hale, respondió. ¿Cuál es su objeción? Mantuve mi postura constante. Mi objeción es que le están pidiendo que actúe sin el expediente completo, expliqué. Mi hermana se rió con más brusquedad. No hay ningún expediente oculto, replicó. Él murió. Esto es lo que pasa. La expresión del juez permaneció inalterada, pero su paciencia se agotó. Señorita Hale, informó a mi hermana, no hablará fuera de su turno. Los labios de mi padre se apretaron. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si le disgustara que la corrigieran.
El abogado de mi hermana intentó salvar la situación con cortesía. Su señoría, si la señorita Hale desea retrasarlo, nos oponemos. El patrimonio no puede esperar. No lo miré. Miré al juez. No será un retraso, afirmé. Serán unos minutos. El juez exhaló y miró hacia las puertas de la sala del tribunal, decidiendo claramente si me iba a prestar atención. ¿A quién estamos esperando, Beast?, preguntó. Respondí con la verdad más simple que podía expresar en voz alta. A la persona que realmente controla la herencia, me corregí a mí mismo. La expresión de mi hermana se tensó por primera vez. ¿Esa soy yo?, dijo automáticamente, pero se detuvo cuando la mirada del juez se desvió hacia ella. El juez se inclinó un poco hacia adelante. «Señorita Hale», me dijo. «Si esto es una táctica». «No lo es», respondí. «Le pido que deje que llegue el expediente antes de firmar nada». Un momento de silencio. Entonces las puertas de la sala se abrieron. No fue un empujón dramático, sino un empujón limpio y controlado, como si alguien estuviera haciendo algo con un propósito. Un hombre entró vestido con un traje negro tan sencillo que parecía un uniforme. No llevaba una corbata llamativa ni joyas en la mano, solo un sobre y una expresión tranquila, como si no le importara quién en esa sala tenía dinero. Caminó directamente hacia el escritorio del secretario, sin mirar a mis padres ni a mi hermana. Levantó el sobre, habló con claridad y mencionó mi nombre. «Señorita Hale». El juez parpadeó, volvió a coger sus gafas y miró el sobre como si no perteneciera a su sala. El hombre del traje negro no levantó la voz, no se explicó. Simplemente colocó el sobre en el escritorio del secretario con una mano y declaró: «Esto es para el tribunal de parte del fideicomisario». El juez abrió el sobre, leyó la línea del remitente y movió la boca como si hubiera hablado antes de lo que pretendía. «Eso no puede ser», murmuró. El juez no abrió el sobre como si fuera correo normal. Lo sostuvo entre dos dedos, lo giró una vez y volvió a mirar el remitente, como si la tinta fuera a cambiar, si lo miraba el tiempo suficiente. Luego lo abrió de un tirón, sin florituras, solo un desgarro limpio, como si quisiera que el papel dejara de fingir que era más importante de lo que había dentro. La sala estaba tan en silencio que pude escuchar al abogado de mi hermana cambiar de peso. El juez comenzó sacando un documento doblado de papel grueso con un sello en relieve en la esquina y un bloque de firmas que parecía demasiado formal para lo que mi familia había estado tratando como una reunión familiar. Mientras escaneaba la línea superior, su mandíbula se tensó. Luego leyó el remitente en voz alta. «Departamento de Fideicomisos del Hawthorne National Bank». El rostro de mi hermana parpadeó por un segundo antes de recuperar la compostura. Había pasado toda su vida trabajando con dinero. Escuchar el nombre de un banco en audiencia pública debería haberla hecho parecer poderosa. En cambio, la hizo parecer atrapada. El juez siguió leyendo. «Este es un aviso de administración de fideicomiso», me informó. «Establece que los activos del causante se colocaron en un fideicomiso revocable y que el fideicomiso se volvió irrevocable tras su muerte». El abogado de mi hermana se levantó rápidamente. «Su señoría, estamos en la corte testamentaria». El juez ni siquiera levantó la vista. «Siéntese», instruyó. Pasó otra página. «Y esto», dijo suavemente, «es una certificación de fideicomiso que identifica al fideicomisario». Hizo otra pausa, como si la siguiente línea contradijera su comprensión de cómo se supone que funcionan las demandas. Luego lo leyó. «Fideicomisario sucesor, Departamento de Fideicomisos del Hawthorne National Bank». Mis padres se tensaron porque buscaban el control. A un banco no le preocupa el control de la misma manera que a las familias. A un banco le preocupan los documentos, los términos y el riesgo. El abogado de mi hermana intentó recuperarse con confianza. «Su señoría, incluso si existe un fideicomiso, el tribunal testamentario sigue teniendo jurisdicción sobre el patrimonio». El juez finalmente levantó la vista. «Abogado», respondió. Su moción solicitaba la totalidad de la herencia con efecto inmediato. Tocó el papel una vez con el dedo.
Esta certificación de fideicomiso establece en lenguaje sencillo que el patrimonio testamentario es mínimo y que la mayoría de los activos se mantienen en fideicomiso. Se volvió hacia el secretario. «Marque esto como recibido», declaró. Luego miró a mi hermana, no como a una hermana, no como a un miembro de la familia, sino como a una peticionaria que acababa de intentar tomar algo que no le pertenecía. «Señorita Hale», le dijo, «sabía que su abuelo estableció un fideicomiso con un fideicomisario corporativo». Mi hermana levantó la barbilla. «Fue influenciado», explicó. No entendía lo que estaba firmando. El juez no discrepó con sus sentimientos. Sostuvo la página siguiente. «Este aviso incluye una copia de la declaración jurada de ejecución del fideicomiso y la lista de testigos», dijo el abogado juez. «También incluye una certificación del abogado de que el causante firmó con plena capacidad». La boca de mi padre se apretó. Los ojos de mi madre se entrecerraron como si estuviera tratando de encontrar un nuevo ángulo. Y entonces el juez se encontró con una línea que le hizo susurrar. «Eso no puede estar ahí en primer lugar». Lo leyó lentamente para que nadie pudiera afirmar más tarde que había entendido mal. Cláusula de no impugnación activada. Cualquier beneficiario que presente una petición para embargar activos del fideicomiso en violación de los términos pierde la distribución. El rostro del abogado de mi hermana palideció. Los ojos de mi hermana se abrieron un poco y luego se entrecerraron como si estuviera intentando intimidar al papel para que retrocediera. Mi madre se soltó las manos por primera vez. El juez levantó la vista. «Abogado», le informó al abogado de mi hermana, «usted presentó una moción para la transferencia inmediata de toda la herencia a su clienta». «Sí, su señoría», respondió el abogado con cuidado. «Entiende», dijo el juez, «que esta cláusula es ejecutable. El acto de presentar su moción puede haber resultado ya en la pérdida de derechos». El abogado tragó saliva. «Su señoría, disputamos la validez». El juez lo interrumpió. «Puede disputarlo», dijo, «pero no puede pretender que no está ahí». Me miró de nuevo. «Señorita Hale», respondió, «usted pidió esperar hasta que llegara la última persona. ¿Era esta la persona?» «Sí», respondí. A pesar del hecho de que mi pulso había subido hasta mi garganta, mi voz se mantuvo nivelada. «El departamento de fideicomisos es el fideicomisario. Tienen el control sobre la distribución». El hombre del traje negro, todavía de pie cerca del secretario, como si fuera parte de un procedimiento, habló por primera vez. «Su señoría», dijo con calma y claridad, «no estoy aquí para discutir. Estoy aquí para proporcionar una notificación y confirmar la posición del fideicomisario». El juez hizo un gesto. «Dígalo», respondió. El hombre no miró a mis padres, no miró a mi hermana, miró al juez. «El fideicomisario no reconoce la solicitud de la peticionaria», me informó. «El fideicomisario no distribuirá activos a nadie basándose en la moción presentada ese mismo día. El fideicomisario administrará de acuerdo con los términos del fideicomiso y ha pedido al tribunal que desestime cualquier intento de embargar activos controlados por el fideicomiso a través del tribunal testamentario». Mi hermana estalló. «¿No puede simplemente...?» El juez levantó la mano. «Señorita Hale», exclamó bruscamente, «no hablará fuera de su turno». Mi hermana cerró la boca, pero su patrón de respiración cambió. Más rápido, ahora más superficial. Su abogado se levantó nuevamente intentando recuperar terreno. «Su señoría, como mínimo, promovemos que se obligue a presentar el fideicomiso completo», dijo en respuesta. «Cuestionamos si mi clienta fue destituida indebidamente o si hay influencia indebida por parte de la demandada». Los ojos del juez no se suavizaron. «La influencia indebida es una acusación grave», les dijo a los reporteros presentes. «Y acaban de presenciar evidencia de audio de un intento de coerción dirigido al causante que no provino de la demandada». La mandíbula de mi padre tembló. El juez se volvió hacia el hombre de negro. «Ha entregado el fideicomisario el instrumento de fideicomiso a los abogados»,
preguntó. Sí, respondió el hombre. Se entregó una copia completa a ambas partes la tarde anterior a través de un servicio certificado. La cabeza de mi madre se giró hacia el abogado de mi hermana como un látigo. La tarde anterior, lo que implicaba que sabían o deberían haberlo sabido y aún así presentaron la moción. El juez dejó que ese hecho se asimilara por un momento antes de mirar a mi hermana con disgusto. Señorita Hale, preguntó, ¿recibió los documentos del fideicomiso la tarde anterior? Los labios de mi hermana se separaron y por primera vez parecía menos una ejecutiva y más una persona atrapada. Yo... comenzó. Su abogado intervino rápidamente. Su señoría, recibimos un paquete. Pero el juez lo interrumpió. Abogado, indicó. Si recibió un paquete que contenía una cláusula de no impugnación y aún así presentó una moción exigiendo toda la herencia con efecto inmediato, quiero que entienda cómo se ve eso para este tribunal. El abogado se quedó quieto. El juez se volvió hacia el secretario. Programe una audiencia, insistió en seguir de pie, para sanciones y quiero que la carta del fideicomisario se incluya en el expediente. Luego miró directamente a mi hermana. Y señorita Hale, dijo con un tono más frío, si usted es una beneficiaria nombrada y activó la pérdida de derechos ese mismo día, es posible que le haya costado más de lo que pretendía. El rostro de mi hermana se tensó en algo desagradable. Sus ojos se encontraron con los míos y el odio allí no era por el dinero. Era por cómo la institución, que esperaba que la coronara, acababa de etiquetarla como un riesgo. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando no podía ganar con el papeleo. Intentó ganar con una nueva historia. Su señoría, dijo abruptamente, con voz fuerte, volviéndose hacia el estrado con una urgencia practicada. Necesito dejar algo constancia en el expediente. Los ojos del juez se entrecerraron. ¿Qué? Declaró exactamente. Mi hermana me miró directamente y dijo la única palabra que mis padres habían estado guardando como una bala. Abuso de ancianos. La expresión del juez cambió no porque le creyera, sino porque el tribunal ahora tenía que decidir si tenía pruebas o si estaba a punto de cometer suicidio con otra acusación falsa. Abuso de ancianos, dijo mi hermana más fuerte como si el volumen pudiera convertir la acusación en evidencia. El rostro de mi madre se suavizó de inmediato en un dolor fingido. Mi padre se recostó en su silla entrecerrando los ojos como si este fuera el plan que habían estado esperando para implementar. Su abogado se paró junto a ella como si le hubieran dado una salida de emergencia. Su señoría, declaró, solicitamos una investigación inmediata. La demandada aisló al causante, restringió el acceso y lo coaccionó para que firmara documentos que la beneficiaban. El juez no reaccionó como la audiencia de un programa de televisión matutino. Actuó como un juez, se inclinó hacia adelante y dijo: Abogado, estas son acusaciones graves. ¿Qué pruebas tienen del mismo día? Mi hermana no parpadeó. Testigos, dijo haciendo un gesto hacia atrás. 3 familiares estaban torpemente de pie en las últimas filas como si hubieran sido reclutados. Mi tía y un primo con el que rara vez hablaba. Sus expresiones eran tensas y sus miradas se apartaban de mí. Mi madre asintió alentadoramente hacia ellos como si los estuviera entrenando en silencio. El juez los miró sin inmutarse. Los testigos pueden testificar, dijo. Pero necesito algo concreto. Informes médicos, quejas previas, informes policiales e involucramiento del APS Servicios de Protección para Adultos. Cualquier cosa. Mi hermana apretó la mandíbula. Él no quería avergonzar a la familia. Explicó rápidamente. Tenía miedo. La expresión del juez permaneció neutra. Entonces explique por qué él mismo llamó a los servicios de emergencia. Ordenó silencio. Mi hermana intentó cambiar de tema. Estaba confundido. ¿Explicó? No sabía lo que estaba haciendo. El juez volvió su mirada al sobre del banco. Este fideicomiso se ejecutó con una declaración jurada de capacidad y testigos, respondió una voz.
Eso no es confusión, es una intención formalizada. El abogado de mi padre se levantó con voz suave. Su señoría, también tenemos evidencia de que la demandada tenía acceso a las cuentas y controlaba las comunicaciones. Daniel Mercer se levantó de inmediato. Objeción, afirmó. Esto es un argumento sin fundamento. El juez levantó una mano. Abogado, le preguntó al abogado de mi hermana. ¿Tiene esa evidencia aquí? El abogado de mi hermana dudó un poco. Luego hizo lo que hacen los abogados cuando tienen una narrativa pero no la evidencia. Solicitaríamos la exhibición de pruebas, dijo. Los ojos del juez se endurecieron. La exhibición de pruebas no es una licencia de pesca, explicó. No se acusa a alguien de abuso de ancianos en una audiencia pública como estrategia para embargar activos mantenidos en un fideicomiso. Las mejillas de mi hermana se sonrojaron. No es una estrategia, replicó. El juez se reclinó. Entonces traiga la evidencia, dijo. No a familiares teatrales. La voz de mi mamá tembló. Practicada. Su señoría, respondió. Ella nos mantuvo alejados, hizo que nos odiara. El juez la miró una vez. Señora, respondió, esto no es terapia familiar. Luego, centró su atención en la única persona en la sala que no tenía ningún interés emocional, solo responsabilidad fiduciaria. Se dirigió al hombre vestido de negro. Señor, preguntó, ¿tiene el fideicomisario alguna documentación de inquietudes sobre influencia indebida o abuso? El hombre no dudó. No, su señoría, respondió. El fideicomisario realizó una admisión estándar. El causante y el abogado se reunieron en privado. Él confirmó su intención. El fideicomisario recibió una carta de instrucciones y materiales de respaldo. La mirada del juez se volvió más aguda. ¿Materiales de respaldo?, preguntó. Sí, respondió el hombre. ¿Un registro y una declaración? El causante quería que se preservaran. La cabeza de mi hermana se levantó de golpe. ¿Qué declaración?, exigió. El juez no la miró. Proporciónela, le indicó al hombre. El hombre metió la mano en otro sobre que sostenía que yo había pasado por alto porque era más delgado y no tenía marcas y se lo entregó al secretario. El secretario se lo entregó al juez. El juez lo abrió y sacó una carta de una sola página. Leyó en silencio durante varios segundos, sus ojos moviéndose con cuidadosa atención. Luego, me miró no con calidez, sino con el peso de algo que reconoció. «Señorita Hale», dijo. Sabía que su abuelo preparó una declaración escrita, anticipando las acusaciones hechas ese mismo día. «Sí», respondí en voz baja. Me dijo que lo había hecho, pero no sabía qué había escrito. La respiración de mi hermana había cambiado. Sus uñas se clavaron en la mesa de los abogados. El juez examinó la parte superior de la carta. Luego, leyó la primera línea en voz alta. Si están leyendo esto en el tribunal, significa que mi hijo y su familia intentaron apoderarse de mi patrimonio acusando a mi nieta. Mi madre hizo un sonido como si la hubieran apuñalado. El rostro de mi padre se volvió rígido. El abogado de mi hermana se sentó lentamente como si se hubiera dado cuenta de que estaba parado sobre una trampilla. El juez continuó leyendo no todo, pero lo suficiente para que el registro fuera inconfundible. Leyó que mi abuelo me había pedido que me mudara con él después de su caída. Se enteró de que se había reunido a solas con un abogado. Leyó que había establecido el fideicomiso porque temía las tácticas de presión y las demandas de firmas rápidas. Luego, el juez llegó a un punto en el que sus labios parecieron apretarse. Lo leyó una vez en silencio. Luego leyó en voz alta. La noche que llamé al 911, mi hijo trajo a un notario móvil a mi casa para obtener nuevas firmas. Me negué. Pedí testigos. Si lo llaman abuso de ancianos, están proyectando su propio comportamiento. La sala del tribunal estaba en un silencio sepulcral. Ni un susurro, ni una tos. Mi hermana estaba sentada inmóvil y noté que sus ojos parpadeaban como si estuviera tratando de encontrar una manera de sobrevivir al registro. El abogado de mi padre se levantó lentamente con voz cautelosa.
Ahora, su señoría, respondió, objetamos por considerarlo un testimonio de oídas. El juez lo interrumpió. Es una declaración de intención del causante y se ofrece para mostrar su estado mental según él, y es coherente con el audio del despacho policial. Levantó un poco la carta. Este tribunal no va a tolerar una acusación de abuso de ancianos de última hora, utilizada para embargar activos en poder de un fideicomisario corporativo. Dijo cada palabra cuidadosamente elegida. Si quieren presentar una petición con pruebas, pueden hacerlo, pero no el mismo día, no de esta manera. El abogado de mi hermana tragó saliva. Su señoría, dijo, nos gustaría retirar la moción. La mirada del juez se mantuvo fría. No puede retirar las consecuencias, respondió. Pero puede dejar de cavar. Se volvió hacia el secretario. Desestime la moción, dijo, y programe una audiencia para mostrar causa con respecto a las sanciones por la presentación y las afirmaciones falsas hechas ese mismo día. El rostro de mi madre palideció. La mandíbula de mi padre se apretó. La máscara de mi hermana finalmente se rompió. Entonces ella se queda con todo, espetó. El juez no se inmutó. El fideicomiso se administra según los términos, dijo. Y si la petición de la señorita Hale de embargar toda la herencia con efecto inmediato es denegada. Las manos de mi hermana temblaban ahora. Intentó ocultarlo agarrando el borde de la mesa. El hombre, de negro, volvió a hablar tranquilo como una máquina indicando el siguiente paso. El fideicomisario suspenderá cualquier distribución a las partes que activaron la cláusula de no impugnación hasta una revisión adicional, dijo. Seguiremos el lenguaje del fideicomiso. Exactamente. La cabeza de mi hermana se giró hacia él. Suspender, siseó. No, eso es. Él no discutió. Eso es, dijo simplemente. El juez se inclinó hacia adelante y dijo la última frase que mi hermana no esperaba escuchar. Señorita Hale, le dijo, usted entró a esta sala actuando como si ya fuera suyo. Ahora se irá sin nada decidido a su favor ese mismo día y responderá por la forma en que intentó obtenerlo. Los ojos de mi hermana se volvieron hacia mí nuevamente llenos de odio y humillación. Luego susurró apenas audible. Esto no ha terminado. Y fue entonces cuando el alguacil se acercó callado, poco profesional, y le habló al juez en voz baja. La expresión del juez cambió levemente mientras escuchaba. Asintió una vez, luego miró directamente a mi padre. Señor Hale, respondió, permanezca sentado. Mi padre se congeló. ¿Por qué?, preguntó. La voz del juez se mantuvo neutra. ¿Por qué?, dijo. Me acaban de informar que hay un ayudante del sheriff en el pasillo con papeles para usted y no son de este tribunal. El rostro de mi padre se tensó. Las puertas de la sala se abrieron de nuevo y un ayudante del sheriff uniformado entró sosteniendo un documento con un encabezado en negrita en la parte superior. No podía leerlo desde mi asiento, pero vi que el rostro de mi padre se volvía gris cuando el ayudante dijo: «Señor, ha sido notificado». Mi padre no se levantó, no exigió respeto, solo se quedó mirando al ayudante como si la placa se hubiera vuelto de repente más pesada que su dinero. «¿Qué es esto?», preguntó con voz tensa. El ayudante le tendió el paquete. «Notificación de demanda», dijo. «¿Puede aceptarlo aquí o en el pasillo?». El abogado de mi padre se inclinó hacia él y le susurró algo urgente. Mi padre lo ignoró y arrebató los papeles pasando la primera página con dedos temblorosos. Sus ojos se movieron a través del encabezado. Luego se congeló porque esto no era un asunto testamentario, era penal. El juez lo observó leer con expresión neutra. «Señor Hale», le dijo, «este tribunal no tiene nada que ver con esos papeles, pero le recordaré que todavía está bajo juramento por el testimonio anterior». Mi padre tragó saliva. «Su señoría», dijo forzando la calma, «esto es acoso. Mi familia está siendo el blanco porque mi hija...». El juez lo interrumpió. «Deténgase», dijo.
Su hija no es la que llamó a los servicios de emergencia para reportar un intento de coerción. Su hija no es la que presentó una moción falsa en este tribunal. Su hija no es la que intentó apoderarse de los activos del fideicomiso en poder de un fiduciario corporativo. La boca de mi madre se apretó. Estábamos tratando de proteger a la familia, susurró. El juez no se ablandó. Entonces la protegieron hasta convertirla en una remisión a la fiscalía, dijo. El ayudante del sheriff cambió ligeramente de postura y me di cuenta de que no había venido solo. 3 uniformados estaban cerca de las puertas, callados sin acercarse, simplemente presentes en la forma en que las fuerzas del orden se hacen presentes cuando esperan que la gente corra o explote. El abogado de mi hermana se aclaró la garganta. Su señoría, dijo con cuidado, solicitaríamos un breve receso para consultar con nuestros clientes. El juez lo miró como si estuviera agotado por la idea de hablar más. Pueden consultar, dijo, pero esta moción está desestimada. El fideicomisario administrará el fideicomiso y veré a los abogados de regreso para la audiencia de la orden de mostrar causa. Cogió su bolígrafo ya dándose la vuelta. Luego se detuvo y miró hacia atrás una vez como si hubiera recordado algo importante. Un asunto final, dijo. La sala volvió a quedarse quieta. Se dirigió al hombre del traje negro. Señor, dijo, ¿solicita el fideicomisario alguna orden de protección? Sí, su señoría, respondió el hombre de inmediato. Dado el intento de interferencia, el fideicomisario solicita una orden que prohíba a los peticionarios contactar a instituciones financieras, custodios o terceros en un intento de acceder a los activos del fideicomiso y que prohíba el acoso a la beneficiaria principal. La cabeza de mi hermana se levantó bruscamente. ¡Acoso!, se burló. La mirada del juez se desvió hacia ella. Señorita Hale, le dijo, usted acaba de acusar a alguien de abuso de ancianos en audiencia pública sin proporcionar ninguna prueba. No está en posición de burlarse. Se volvió hacia el representante del fideicomisario. Concedido, dijo. Redáctela. La firmaré ese mismo día. El rostro de mi madre estaba pálido. No puede alejarnos de nuestra propia hija, dijo suavemente con voz temblorosa. La voz del juez permaneció plana. Pueden evitar cometer faltas de conducta, le dijo. Daniel Mercer se inclinó y dijo, esta es la orden más limpia que podríamos haber esperado. Asintió una vez, pero mi mirada permaneció fija en mis padres. Mi padre ahora sostenía los documentos penales en sus manos, y pude ver el cálculo cambiando detrás de sus ojos. 0 remordimientos, control de daños. El juez dio por concluidos los procedimientos. El tribunal entra en receso, dijo. Mi madre se abalanzó hacia mí en el pasillo cuando cayó el mazo. No físicamente, pero lo suficientemente cerca como para que el aire cambiara. Tú hiciste esto, siseó. Arruinaste a tu padre. No me inmuté. Él se arruinó a sí mismo, comenté en voz baja. Victoria intervino con voz como un susurro tenso y los ojos enloquecidos. Vas a perderlo todo, afirmó. Me aseguraré de que así sea. La miré y mantuve la voz calmada. Ya lo has intentado, respondí. Y el fideicomisario ni siquiera tuvo que levantar la voz. La expresión de mi hermana se torció. ¿Crees que estás a salvo porque un banco envió un traje?, escupió. Me incliné un poco lo suficientemente cerca para que pudiera escucharme por encima del ruido del pasillo. Creo que estoy a salvo porque el abuelo planificó, afirmé, y porque no se puede intimidar a un registro. Sus labios se separaron y pude ver que se preparaba para gritar. En cambio, actuó con frialdad. Puso su teléfono boca abajo como si acabara de enviar algo que no quería que nadie viera. Daniel también lo notó. Su mirada se movió hacia las manos de ella, luego a las mías. No te involucres, murmuró. Nos vamos. Salimos por la salida lateral. El aire del juzgado afuera era cortante y brillante, como si no le importara lo que las familias se hacían unas a otras en el interior. Daniel se detuvo en la acera y me miró a los ojos. Aquí tienes el final concreto que querías,
dijo en voz baja. El fideicomiso lo controla todo. La petición fue desestimada. La cláusula de no impugnación se activó y se hará cumplir. Tus padres no tienen acceso y el tribunal acaba de firmar una orden que impide la interferencia. Asentí. ¿Y mi hermana?, pregunté. La boca de Daniel se apretó. Si es una beneficiaria nombrada, probablemente perdió sus derechos ese mismo día, me dijo. Eso es lo que su abogado se está dando cuenta en este momento. Nos quedamos allí por un momento simplemente respirando. El teléfono de Daniel vibró. Lo examinó y su expresión cambió de la misma manera que lo hizo en el aeropuerto cuando cambió el tono del oficial. ¿Qué?, pregunté. Daniel levantó la pantalla. Una notificación corta y oficial. Alerta de seguridad del Departamento de Fideicomisos del Hawthorne National Bank. El intento de acceso ha sido bloqueado. Mi estómago se enfrió porque la audiencia había terminado. La orden había sido firmada, pero alguien todavía estaba intentando tocar el dinero. La voz de Daniel se volvió baja. Lo están haciendo ahora mismo, explicó. Me quedé mirando la alerta, y en ese momento lo entendí. Mi hermana no había puesto su teléfono boca abajo para evitar gritar. Lo había puesto boca abajo mientras hacía un movimiento. Daniel no perdió un segundo. Llamó al departamento de fideicomisos mientras todavía estábamos parados en la acera con las puertas del juzgado detrás de nosotros y mis padres adentro, fingiendo que no habían sido humillados. Una mujer respondió con la calma firme y ensayada que se espera de las personas cuyo trabajo es prevenir desastres. Hawthorne Trust, explicó. Esta línea está siendo grabada. ¿En qué puedo ayudarle? Soy Daniel Mercer, dijo, abogado de Marianne Hale. Acabo de recibir una alerta de seguridad. El intento de acceso ha sido bloqueado. Necesito detalles. Hubo una breve pausa con el sonido de teclas pulsándose. El tono de la mujer se agudizó ligeramente. No se asuste. ¡Procedimiento! Sí, respondió ella. Hubo un intento de iniciar sesión en el portal de beneficiarios. Falló el proceso de autenticación doble. Inmediatamente después de eso se hizo un intento de cambiar el número de teléfono archivado. Mi boca se secó. ¿Cambiarlo a quién?, pregunté. La oficial del fideicomiso no respondió directamente. Le preguntó a Daniel. ¿Me da permiso para divulgar los datos de la solicitud de cambio intentada a su clienta? ¿Sí?, respondió Daniel al instante. La oficial del fideicomiso continuó. La solicitud de cambio de número de teléfono intentada se envió desde un dispositivo asociado a la peticionaria Victoria Hale. Cerré los ojos durante medio segundo porque podía verlo perfectamente. Ella poniendo su teléfono boca abajo en el tribunal como si estuviera ocultando su vergüenza cuando en realidad estaba ocultando una acción. La voz de Daniel se mantuvo tranquila. ¿Se autenticó?, preguntó. No, respondió la oficial del fideicomiso. El sistema denegó la solicitud. Se ha colocado un marcador manual. El estado de distribución se ha cambiado a retención debido a riesgo de fraude. Pendiente de revisión. Daniel dejó escapar un lento suspiro. Bien, dijo. Detenga todos los cambios. Ningún cambio en los contactos del portal, números de teléfono, correos electrónicos o direcciones sin identificación verificada en persona. Ya está hecho, dijo, y se ha generado un informe. Las mandíbulas de Daniel se apretaron. Envíe ese informe a mi oficina, solicitó. Y tenga en cuenta que hay una orden judicial activa emitida ese mismo día que prohíbe la interferencia. Entendido, respondió. Tenemos una orden judicial archivada. El fideicomisario la cumplirá. La llamada terminó y el silencio se sintió cortante. Daniel me miró. Esa alerta, dijo. Es exactamente por eso que existen los fideicomisarios corporativos. No se dejan intimidar, no se sienten culpables. Registraron y bloquearon. Asentí lentamente. Entonces ella trató de entrar. Respondí y fracasó. Sí, respondió él, y acaba de crear un registro que la seguirá hasta las sanciones.
Condujimos directamente a la oficina de Daniel, no por drama, sino por una razón: asegurar todo. Mientras mi familia seguía dando vueltas, Daniel me hizo firmar una breve instrucción por escrito, que exigía que todas las comunicaciones del fideicomiso se enrutaran a través del abogado, ningún contacto directo de los miembros de la familia, y que cualquier intento de cambio se tratara como fraude. Luego, envió el informe de seguridad del banco al secretario del juez con una nota. A los pocos minutos del receso de la corte, se bloqueó el intento de acceso, sin amenazas ni discursos, solo una marca de tiempo. Después de un rato, el asistente de Daniel entró y anunció: el representante del fideicomisario volvió a llamar. El hombre del traje negro, el representante de Hawthorne, apareció a través de una videollamada. La misma expresión tranquila, el mismo traje sencillo parecido a un uniforme. «Señorita Hale», dijo, «me gustaría dejar algo muy claro». No hablé, lo dejé. El fideicomiso distribuirá solo de acuerdo con los términos del fideicomiso, agregó. No habrá excepciones basadas en la presión familiar. No habrá transferencias temporales. No habrá adelantos. Miró una nota y luego levantó la vista. Y como resultado de la petición de ese mismo día y el intento de interferencia en el portal, el fideicomisario ha determinado formalmente que Victoria activó la cláusula de no impugnación. Su distribución ahora se ha perdido pendiente de confirmación judicial. Mi pecho se apretó, en parte alivio, en parte incredulidad. Daniel preguntó: ¿y los padres? El rostro del representante del fideicomisario no cambió. Las distribuciones contingentes de Richard y Elaine Hale están bajo revisión, dijo el político representante. Dada su participación en la petición y su comportamiento coordinado, el fideicomisario está tratando su involucramiento como interferencia. Hizo una pausa y luego dijo: presentaremos una declaración ante el tribunal. Fue entonces cuando se sintió completo. No porque fuera emocionalmente satisfactorio, sino porque era administrativamente definitivo. 10 días después, el tribunal escuchó el caso de sanciones. El abogado de mi hermana no hizo contacto visual con nadie. Se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo: Su señoría, retiramos todas las reclamaciones impugnadas y pedimos disculpas al tribunal. El juez no sonrió, no aceptó la disculpa como si borrara el intento. Impuso sanciones por la presentación de mala fe, ordenó a mi hermana que pagara una parte de los honorarios de sus abogados y, lo que es más importante, emitió una orden reconociendo la aplicación por parte del fideicomisario de la cláusula de no impugnación. Luego se dirigió a mis padres directamente. «Su hija no se llevó nada», les dijo. «Los documentos de su padre les quitaron el control a ustedes y reaccionaron con manipulación. Este tribunal no participará en eso». Por primera vez mi madre derramó lágrimas genuinas. No de dolor, sino por falta de control. Mi papá no lloró, solo miraba al suelo como si buscara un vacío legal. No lo había. En 3 semanas, el Hawthorne National Bank terminó la distribución formal inicial bajo los términos del fideicomiso. La casa seguía protegida por el título. Los activos retentivos restantes se administraron utilizando recibos, confirmaciones y un rastro de papel que mi familia nunca podría borrar. Y en cuanto a mi hermana, su riqueza no la protegió de una cláusula de pérdida de derechos que había ignorado porque creía que los tribunales existían para recompensar la confianza. No lo hacen los tribunales, recompensan los registros. La noche en que llegó el correo electrónico de confirmación final, me senté en la mesa de mi cocina y abrí la misma carpeta que mi abuelo había creado años atrás. No para repetir el dolor, sino para recordar la lección. Cuando la gente intenta borrarte con una historia, no te defiendes con otra historia. Luchas contra la historia con pruebas. 17 días después de la audiencia, el tribunal ingresó la declaración del fideicomisario en el expediente. Hawthorne cerró por completo el fideicomiso. No habrá cambios sin verificación en persona. Se mantuvo la pérdida de derechos de mi hermana bajo la cláusula de no impugnación. La solicitud de acuerdo familiar de mis padres fue denegada
y la orden de sanciones les obligó a reembolsar los honorarios legales relacionados con la presentación falsa. En 21 días, el fideicomisario completó la primera distribución exactamente como estaba escrita y la propiedad escriturada permaneció protegida fuera de la corte testamentaria. No más mociones, no más emergencias.